Sí, ahí está grabando. Ya, pues, vamos a empezar con la ayudantía. No sé si es que alguien tenga un ejercicio que quiera ver o vamos con el resumen al toque. Si les quedó alguna duda puntual, cualquier cosa. Ahí dicen que nada. Ya, pues. Eh, bueno, entonces voy a ir con... y necesito duda. Ya. Pucho, esta ayudantía va a ser de resumen más que nada. Vamos a resumir, tratar de resumir toda la materia esencial que se podría ver en el certamen 2, porque es bastante materia. Antes era certamen 2, certamen 3, y ahora lo unió en uno solo, entonces es harta materia. Así que vamos a tratar de ver lo más esencial. Los ejercicios de certámenes ya hemos resolvido varios en alguna ayudantía, eh, para que si es que quieren practicar, soltar la mano con esos ejercicios en particular. También Berna hizo ejercicio de certamen pasado, 2018 y 2014 creo. Así que vamos a ir viendo. Esta materia parte con notación asintótica y todo lo que es análisis de algoritmos. Entonces vamos a partir con eso. La gran pregunta es, ¿por qué usamos notación asintótica? ¿Cuál es como la principal motivación y por qué se deriva todo lo demás? Se usa notación asintótica básicamente porque nosotros queremos expresar de alguna forma más bruta, más entendible, cómo es el tiempo de ejecución de mi algoritmo. Entonces, por ejemplo, tengo un algoritmo que esto es este, y esta es la cantidad de datos. Tengo un algoritmo que se comporta cuadráticamente, por ejemplo, y otro algoritmo que se comporta, no sé, lineal. A mí lo que me importa es cómo se comporta en el infinito, es decir, para datos más grandes. Entonces, en realidad no me importan mucho los parámetros que, por ejemplo, esta es una y a x más b. Ahí. No es al revés los ejes. Toda la razón. Gracias por la corrección. Ahí, a ver, ¿quién fue? Diego. Gracias, Diego. Sí, toda la razón. Mala mía. A medida que aumento la cantidad de datos, me da el tiempo. Sí, muchas gracias. Entonces voy a tener funciones que son de ese estilo. Entonces, a mí no me importa cuánto vale el parámetro A y B, porque yo al X lo voy a estar tendiendo al infinito, o la cantidad de datos. Y lo mismo para acá. Entonces, esto va a ser x cuadrado más bx más c. Entonces, a mí no me importan mucho los parámetros a, b, c. E incluso no me importa el x, me importa solamente el término de mayor orden, que sería el x cuadrado en este caso. El x, o si fuera constante, tiempo constante, me importa solamente que es una constante. No me importa, porque siempre se va a comportar de la misma forma, independientemente de la cantidad de datos que yo le meta. Entonces, esa es la principal motivación. Entonces, de eso salen estas tres notaciones asintóticas. En realidad, casi como falta, lo único que necesitan saber es la big O y la big teta. La mausa son la de acá, la big teta y la big O. La Big Omega no importa mucho. Si quieren ver más específicamente por qué, está en el libro y está explicado un poco más por acá. Entonces, la diferencia entre la Big O y la Big Theta es que Big O hace una cuota superior de nuestra función. Entonces, por ejemplo, tenemos uy, me quedo re feo. Tenemos esta función de, entonces esto era n y esto era t. Tenemos esta función de por acá, que puede ser cualquier cosa, una raíz cuadrada, no sé, un logaritmo. Entonces yo puedo definir una función, esta va a ser mi f de n,
yo puedo definir una función que vaya por arriba. Entonces esa va a ser mi cota superior, que tenga un crecimiento mayor que el de f de n. Entonces, eso sería la big O. Big O. Y esto podría dejarlo como un h de n, por ejemplo. Uy, h de n. Entonces el tiempo de ejecución se describiría por la función h de n, o θ, o sea, la O de h de n. Por otro lado, tenemos algo parecido, que sería la big θ, que sería algo así. N, T, y la misma función. Esta función de acá, que esa es mi f de n, el algoritmo que estoy analizando. Entonces lo que hace la big θ es encontrarme una cota superior y una cota inferior. Entonces tenemos un h de n y un g de n. Esa es la única diferencia. La estamos acotando por los dos lados. Entonces, como a nosotros nos importa acotarla por arriba, entonces claramente esas dos son las que nos van a importar. La big O y la big θ. Estos dos son las importantes. La big omega, no. Entonces eso. Después, ¿cómo podemos analizar un algoritmo? Acá hay un pequeño cuadro de resumen, ayudantía número 8, que lo pueden revisar. Entonces ahí se describe cómo pueden analizar un algoritmo que es simple, o sea, que no es recursivo. Y básicamente nos dice que si estamos en presencia de bucles, entonces la complejidad del algoritmo va a estar dada por la cantidad de bucles, dependiendo si son anidados o si están separados. Si yo tengo un bucle for y tengo todo mi código acá, y tengo otro for acá, que hace n iteraciones, y este hace n iteraciones menos 1, por ejemplo, entonces esto va a ser de complejidad n por n menos 1. Pero como no nos interesa ese menos 1, en realidad va a quedar como n al cuadrado, básicamente. En cambio, eso es para for anidados, o bucles anidados. Si tenemos for n, y tengo otro for n, que no está anidado, o si un for n, en este caso sería n más n, porque no están anidados, no estoy haciendo n veces, estoy haciendo por separado. Entonces, eso me va a quedar en 2n, y como no me importa la constante, va a quedar con complejidad de n. En caso de que fuera for de n y un for de m, que están separados, en ese caso va a ser n más m. Y ahí va a depender de cuál de los dos sea mayor. Si n es mayor, entonces va a ser de complejidad n. Si m es mayor, entonces va a ser complejidad m. Entonces siempre va a haber bloques de código que se pueden comer a otros. Comer entre comillas. El que se demore más va a ser el que va a estar mandando. Si yo tengo un bloque de código A que está conformado por un for, por prints, no sé, por muchas cosas, y esto me demora n cuadrado, y yo tengo otro bloque de código B que también tiene su código, y esto tiene un n log n, por ejemplo, n log n. Entonces el que es mayor de estos dos es el n, o sea, el n cuadrado. Entonces al final todo nuestro código va a estar dado por n cuadrado. Ahí n cuadrado se come a n log n. Entonces esa es más o menos la idea. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿O van recopilando más o menos bien la idea? Todo bien, todo bien. Súper. Ya, entonces, eso es para los análisis como más fáciles de los que se pueden hacer. Cuando no tenemos recursividad. Entonces, ahora cuando tenemos recursividad, hay dos formas principales, que está el método maestro, maestro, y los árboles de recursividad.
árbol recursividad. Voy a ponerlo rec. Entonces, si es que pueden hacerlo por método maestro, háganlo por método maestro. Le va a ser mucho más rápido. Y se van a ahorrar toda la matemática asquerosa que a veces puede pasar en los árboles de recursividad. Método maestro se puede definir, bueno, igual el profe siempre lo deja le deja este torpedo de acá, que es básicamente el método maestro. Para aplicar el método maestro se tiene que tener varias condiciones para aplicarlo. La primera es esta de acá, lo voy a subrayar, que la estructura que queremos analizar tiene que ser de ese estilo. Tiene que ser recursiva, esa parte de ahí, y tiene que estar conformada por otra función que dependa de n. Entonces, también se tiene que tener que el a y el b tienen que ser parámetros de este estilo. A mayor igual que 1 y b mayor que 1. La función f de n tiene que ser positiva asintóticamente. Básicamente tiene que crecer. Eso es lo que nos dicen. Y tiene que crecer para un n mayor igual, o sea, mayor igual que un n0. El n0 uno se lo puede dar. Puede ser 0, 1, 2, 3, 4, da lo mismo. Mientras pueda crecer desde un intervalo hacia el infinito, ya es positiva asintóticamente. Algunas funciones positivas asintóticamente, que son como las que más se ven, la n log n, cuadrática, lineal, constante. Si se dan cuenta, esto tiene que ser positiva asintóticamente. Positiva, si la constante es positiva, entonces ya lo cumple. Entonces también podría ser una constante en ese caso. Y podría ser una raíz, quizá. Esas son como las más conocidas. Así que es eso. Así como por encima, tienen que analizar si se cumple estos casos. Estos son 3 casos independientes. Si los cumple para uno, no se les tiene que cumplir para los otros 2. Eso es lo esencial. Entonces, básicamente es eso. Y ahí se define por O, por teta y por omega. Es eso. Luego se tienen los árboles de recursividad. Los árboles de recursividad, que es como el último caso que podrían analizar un algoritmo. Si no lo pudieran hacer o no lo pueden aplicar por el método maestro, van a tener que recurrir a árboles de recursividad. Y árboles de recursividad es para cosas de este estilo. 3t de n medio más t de n quinto, por ejemplo. Si se dan cuenta, esto de acá no se puede aplicar método maestro, porque tengo 2 recursividades independientes. Y en este caso de acá, necesitamos una sola recursividad, que sea de ese estilo. Entonces ahí ya no se puede aplicar método maestro. Y ahí tienen que hacer árbol de recursividad. ¿Qué es lo importante de esto? Es que vamos a hacer... Ya. Empezamos con por ejemplo, voy a dejarlo con un CDN. Voy a dejarlo CDN acá. Se parte siempre así, con este término acá, para la primera iteración. Ahora voy a hacer la otra iteración. En la otra iteración voy a entrar con CDN acá. Con CDN voy a hacer 3 veces esta recursividad. Entonces de ahí me van a salir 3 ramas. Y voy a hacer una vez esta recursividad de acá. Entonces ahí me va a salir otra rama. Ahí tengo 4 ramas. Voy a reemplazar con CDN y me va a quedar CDN medio. Entonces va a quedar T de C de N medio. Y me va a quedar eso mismo para las 3 ramas, las primeras 3 ramas. Y en el último me voy a quedar con CDN quinto. T de CDN quinto. Hago otra recursividad. Voy a hacer solamente una rama porque me va a quedar muy grande. Esta me va a quedar otra vez 4 ramas.
Y se va a repetir en las otras, así que basta con esta y la del final. Esta de acá, ahora voy a entrar con CDN medio. Y este de acá me va, esto de acá me va a lanzar como CDN medio, CDN medio, CDN medio, CDN quinto. Y acá va a quedar con T de C de N, entro con CDN medio, me voy a quedar con CDN cuartos. Y así recursivamente. Y para el último me va a quedar CDN medios, CDN quintos, CDN décimos. Y así tienen que ir avanzando. Y una vez que hagan desarrollado unos 3 niveles más o menos, hacen la sumatoria. Por nivel, uy, me quedo re feo. Por nivel, y van a tener que buscar el patrón. Eso va a ser lo importante. Después van a hacer las sumatorias acá, y van a tener que buscar el patrón. ¿El patrón de qué? De los sumatorios, porque acá les va a quedar una sumatoria de varios términos. Supongamos que le va a quedar un tercio de n, así como por inventar, porque no lo he desarrollado. Este va a quedar un noveno de n, 1,27 de n. Entonces buscar el patrón sería decir que esto en realidad es 1 sobre i, uy, 3 a la i en n, y parto con i igual a 1. I igual a 1. Y el límite superior se determina según la cantidad de niveles que tenga mi árbol. ¿Cómo determino eso? Según estos numeritos de acá abajo. Este 2 de acá y este de 5 de ahí. Entonces, una rama, que va a ser la de la izquierda, y lo he dejado todo con negro. La rama de la izquierda va a estar dado por el logaritmo en base 2 de n. Y la rama de la derecha va a estar dado por el logaritmo en base 5 de n. Y eso es lo que nos va a dar el límite superior del sumatorio. Entonces, por eso digo que esta es como una matemática un poco más repulsiva. Por eso siempre se va a preferir hacer el método maestro. Esto es TDN, por si acaso. Esto es TDN. Y se tiene que llegar a algo como de este estilo. Puedo acotar el problema por el problema anterior por n log n, o por algo más superior, n cuadrado, por ejemplo. Y es más o menos eso de el análisis de algoritmo. ¿Cuál elegiría? ¿El logbas 2? ¿Logbas 5? ¿O no importa? Esa es buena pregunta. ¿Cuál de las dos escojo? En realidad, para el tema de la respuesta final no te va a significar una diferencia, porque al final va a ser logarítmico al final de todo. En base 2 o 5 o 10 o cualquiera da lo mismo. En cuanto, si te preguntaran la cantidad de niveles del árbol, tendrías que ver cuál se está expandiendo más. Por ejemplo, voy a hacer el logaritmo en base 2 de n. Si hago n igual a 2 a la 4, por ejemplo, entonces esta rama de acá me va a dar 4 niveles, ¿cierto? Y la parte de la derecha va a quedar 2 a la 4, voy a hacer, para no equivocarme, log en base 5 de 2 a la 4. ¿Cuánto me da eso? Me da 1.7 app. Entonces eso va a ser igual a 2 niveles más o menos. Entonces la rama de la izquierda va a ser mucho más grande. Entonces deberías acotar el problema según el que te dé más niveles. ¿Se entendió la respuesta, Diego? Ya, súper. Ya. Entonces eso es más o menos lo de análisis de algoritmos.
Ahí también hay algunos ejercicios que están propuestos y están desarrollados también, están con respuesta en el repositorio. El repositorio va a estar algo así: código de ejercicio, unidad 2, resolución o ejercicio, y la ayudantía correspondiente. Entonces, por ejemplo, quiero revisar este de acá, o este de acá, el E. Voy a la ayudantía 8, ejercicio 4.E. Y ahí está desarrollado. Este es por árbol de recursividad, entonces ahí pueden revisar. Este es de un certamen, por si acaso. Y yo lo hice por árbol de recursividad y Werner lo hace por método maestro. Es mucho mejor por método maestro, por si acaso. Y más exacto. Entonces ahí terminamos con el tema de análisis de algoritmos. Ahora vamos con algoritmos de ordenamiento. Ya saben, cualquier duda me detiene. Voy a tratar de pasar lo más rápido posible. Acá tenemos insertion sort, merge sort y quick sort. Entonces, el insertion sort es el algoritmo a fuerza bruta que podríamos hacer para ordenar cartas, ordenar listas, arreglos, lo que sea. Entonces, ese se conoce. Lo más importante es conocer sus tiempos de ejecución y cómo se llega. El insertion sort se hace a través de dos bucles: un bucle for y un bucle while. Entonces, por ejemplo, voy a hacerlo por arribita, ¿no? Tengo este arreglo de acá: 4, 1, 3 y 7. Si yo quisiera ordenarlo por insertion sort, sería comparar este con este, después comparar S con S, después comparar S con S, y así voy a ir ordenando según las comparaciones. Entonces, voy a tener que recorrer mi arreglo con este puntero de acá, P1, y voy a tener que recorrer con mi puntero de 2 el largo del arreglo. Bueno, en realidad sería como n por n menos 1, pero eso, como ya vimos, va a ser un n cuadrado en realidad. Uy, ahí sí. Entonces ese es insertion sort, sería comparación con dos bucles. Eso es lo esencial y tiene tiempo n cuadrado. Y ahora empezamos con lo bueno. Bueno, este sería merge sort. El algoritmo se define como un divide et impera, dividir y conquistar, donde tenemos un arreglo y lo vamos a dividir hasta que tengan arreglo de largo 1. Y después de eso, en base a comparaciones, vamos a ir construyendo nuevamente el arreglo para que podamos tener el arreglo ordenado, en base a las comparaciones también. Y este es uno de los óptimos. Entonces este tiene n log n. ¿Por qué? Porque hace la división en mitades. Yo tengo mi arreglo, por ejemplo, y yo voy a sumar otro más. Esto lo voy a borrar. Tengo ese arreglo de ahí. Entonces yo voy a dividir primero en UI. Voy a dividir este arreglo en dos, para allá y para allá. Entonces me va a quedar 4, 1, 3. Me va a quedar 75. Después voy a dividir este arreglo en dos también. 40, 4, 1 y 3. Así como por encima. Este lo divido en 7 y 5. Este lo divido de nuevo y este va a quedar en 4 y 1. Y el 3 se mantiene. Entonces, ahora que ya dividí todo, ahora los voy a empezar a unir. Comparo estos dos. ¿Cuál es menor? Lo pongo a la izquierda. 1, 4. Después comparo 1, 4 con el 3. Y eso me va a resultar con 1, 3, 4. Después estos dos los comparo y me va a quedar 5, 7. Después estos los comparo y me va a dejar ordenado el 1, 3, 4, 5, 7. Entonces esa es más o menos la idea. Si se dan cuenta, estamos haciendo una división en base al logaritmo en base 2. Por eso es que hay un logaritmo en el análisis
algorítmico. Y el n es por la cantidad de iteraciones después que se tienen que hacer por comparación. Entonces ahí te queda n log n. Eso es lo esencial. No necesitan aprenderse de memoria el pseudocódigo. Necesitan saber cómo se llega al merge sort, cómo lo podrían aplicar, cuáles son sus restricciones y esas cosas. Entonces, eso es como lo más esencial. Y cuál es su tiempo de ejecución, claramente. Quicksort se basa en pivotes. Tengo un pivote. Por ejemplo. Voy a elegir un pivote en mi arreglo, o lista, lo que sea. Voy a hacer un pivote, por ejemplo, bueno, ahí sería malo. El pivote esencial sería el 4 o el 5, por ejemplo. Ahí vamos a ver por qué. Entonces tengo el pivote el 5. Y ahora voy a hacer que todo lo que está a la izquierda del 5 va a ser menor. Entonces ahí voy a empezar, voy a quedar con el 4, 1, 3, 5 y 7. Ahora tengo que escoger un pivote para este arreglo de acá y este arreglo de acá. El pivote de acá voy a elegir, por ejemplo, el 3 para hacerlo rápido. En ese caso, después voy a quedar con el 1 a la izquierda del 3 y el 4 a la derecha del 3. Y el 7, como es elemento único, se mantiene. Y ahí les queda ordenado. Básicamente esa es la idea del quicksort. La elección del pivote es muy esencial para cuando hay pocos datos. Si yo hubiera escogido pivote 1 o pivote 7, me va a quedar toda a la derecha y no tiene nada a la izquierda. Entonces ahí como que se cae un poco el método. Pero en el libro se demuestra también que en realidad cuando hay muchos datos, puedo hacer que se elija un pivote aleatorio de entre los valores del arreglo. Y se hace un análisis estadístico también y se llega al óptimo, básicamente. Así como para dejarlo, como para dejarlo tirado. Ahí se da otra explicación, que es cuando te queda el 10% del subarreglo a la izquierda y el 90% a la derecha, y también se cumple el óptimo. Entonces, por eso es que es tan bueno también. Porque incluso en los peores casos, cuando hay un 90% a la derecha y un 10% a la izquierda, también se obtiene el óptimo. El peor caso, el n cuadrado, es cuando escojo siempre el pivote como uno de los extremos. Entonces, eso es lo esencial. Quicksort. Y me falta uno, que es de otra ayudantía, es el heapsort. El heapsort es un poco más hueveado en cierto sentido, porque tenemos que trabajar con otra estructura que son los árboles. En este caso es un heap. Y acá hay dos tipos de heap. El max heap, que básicamente eso de acá, que es en lo que se basa el algoritmo heapsort, donde el padre siempre va a ser mayor a los hijos. Entonces, tenemos el nodo 1, que es el padre del 2 y el 3. Entonces, el 1 tiene un valor mayor que el 2 y el 3. Y así sucesivamente. El 14 es mayor que el 8 y el 7. El 8 es mayor que el 2 y el 4. 7 es mayor que 1, 10 es mayor que 9 y 3. Entonces, ¿en qué se basa esto? En que yo puedo hacer que, como siempre voy a tener el máximo acá arriba, yo puedo extraerlo y intercambiarlo con el 1. Y cuando lo intercambio por el 1, me va a quedar en el último lugar del arreglo el número 16, que es el más grande, básicamente. Y después voy a tener que construir nuevamente un heap sort, o bueno, un max heap, para poder tener el árbol máximo, pero así considerar el 16 que acabo de extraer de mi árbol. Entonces, eso lo puedo ver mejor en el ruteo que está por acá. No, esto es Heapify. Esto es Boolean Max Heap. Este de acá. Entonces, tengo este max heap de acá, el 16, 14, 10, tanto, tanto, tanto.
hago el intercambio entre el 16 y el 1, y voy a construir nuevamente un max heap. Entonces ahora el 14 me queda arriba, el 8 el 10, 8 más 24, 7, 4 mayor que 2 y de 1, entonces me queda fino fino. Y ahora desconecto el 16 que acabo de extraer de mi árbol, y ahí me va a quedar ordenado, porque el 16 es el último elemento de mi arreglo, o de mi lista. Entonces voy a hacer eso recursivamente. Hago lo mismo con el 14, lo intercambio con el último, y así sucesivamente, entonces me va a quedar ordenado. Pongo el 16, pongo el 14, el 10, el 9, el 8, hasta llegar al último, que sería el 1. Que sería esta situación de ahí. Esa situación de ahí. Entonces ahí ya nos queda ordenado, nos queda bacán. Esos son los tres grandes algoritmos basados en comparación y que no se sabe certeza de cómo es la distribución de los datos que estamos analizando. ¿Alguna duda que tengan hasta ahora, antes de pasar a los otros? ¿Cuál era este último? Este que los ordenaba Heap sort. ascendentemente. Este es el heap sort. Sí. Ya. Se llama heap sort porque está basado en la estructura heap. H-E-A-P. En específico, un max heap, donde el padre es el mayor que todos. La extracción y reemplazo de la raíz, ¿cuál era su complejidad? La extracción y el reemplazo, a ver, déjame leerlo de nuevo. Reemplazo. La extracción básicamente va a ser constante, no hay mucho que hacer ahí. El intercambio también va a ser constante en realidad. Lo que sí hay que analizar es la construcción del max heap, que sería alguno de los pasos que está conformado el algoritmo. Entonces, acá tenemos el pseudocódigo. Básicamente, tenemos esto que es heap sort. Y tenemos el exchange y la reducción del heap size, que eso sería como el intercambio de la raíz con el último elemento, y además extraer el último elemento, porque estamos reduciendo el tamaño del heap. Entonces yo lo saco con la reducción del tamaño del heap. Y lo que en realidad eso es como tiempo constante básicamente, no nos importa mucho. Lo que sí nos importa sería el max heapify, o el build max heap. Que esos son estos de acá, el max heapify, que se va a hacer, esto es un algoritmo iterativo, o sea, un algoritmo recursivo, que se va a hacer en tiempo logarítmico, porque estoy haciendo, ¿cómo se llama? Estoy armando el heap, pero solamente en un nivel. Entonces voy a comparar el 14 con el nivel más bajo, por ejemplo. Ahí ya tengo nivel, o sea, logaritmo, porque voy a estar analizando por nivel. Y después tengo el build max heap, que esto es básicamente el largo dividido en 2. Pero como solamente nos importa el largo y no la constante, que es un medio, en realidad ahí nos va a quedar un for de n. Y como estoy haciendo un for de heapify, ahí me va a quedar el n log n, que es básicamente el óptimo del algoritmo. Por ser árbol binario, ¿es logarítmico? Sí y no. Es logarítmico porque estamos iterando en base a la cantidad de niveles. Y la cantidad de niveles es logarítmica. ¿Queda clarito eso? Sí, parece que sí. Bueno, entonces tenemos eso. Avanzamos un poco más con las ayudantías. Tenemos counting sort, radix sort. Counting sort, como su nombre lo dice, es basado en contar. No lo pienso hacer una iteración de esto porque igual es largo. Pero sepan que este algoritmo
se basa en contar la cantidad de veces que un número se repite en un arreglo, en una lista, y haciendo, bueno, en realidad es como muy, muy raro lo que hace, en base a esos contadores, yo los voy a ubicar según índices. Entonces ahí como que voy reduciendo el contador y añadiéndolo al índice asociado a ese contador. Es mejor que, que si quieren entender bien este algoritmo, lo vean en la ayudantía que lo vimos. Ayudantía número 10. Pero en realidad eso no es tan importante. Lo importante es que este algoritmo es de tiempo lineal. Es mucho mejor que lo que vimos antes, pero tiene más restricciones. Las restricciones es que hay números de 0 a k, para cada uno entero positivo. Entonces, ahora yo tengo certeza de cuál es el rango de valores de mis datos. Entonces yo voy a decir que va a ser de 0 hasta 10, por ejemplo. Ese va a ser mi rango de valores en enteros, o números naturales, más el 0. O algo así. No soy tan matemático para esto, lo siento. Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, ahora como yo sé cómo se comporta, puedo hacer algoritmos que se comporten mejor en base a esos datos que tengo extra. Este es tiempo lineal, pero tenemos que saber el rango de valores. Puede ser de 0 a 1, 0,2, 0,3, 0,10, 0,11, lo que ustedes quieran. Pero tiene que estar acotado. Es eso. Y es lineal, en base a la cantidad de datos y el rango de valores. Entonces, como tenemos eso de ahí, que es n más k, donde k era el rango de valores, si tengo un rango de valores de, por ejemplo, 100 datos, k igual a 100, entonces para que si n es mayor que 100, o mucho mayor que 100, entonces esto se va a comportar con θ de n. En cambio, si n es menor que 100, esto se va a comportar como θ de k. Lo que habíamos visto hace un tiempo atrás, lo de las reglas de cómo analizar algoritmos que son más simples. Tengo bloques de códigos, uno de n y otro de k, va a prevalecer el que sea mayor. Entonces ahí se derivan esas condiciones de ahí. Es eso. Después tenemos radix sort, este de acá, que básicamente vamos a ordenar según los dígitos. Tenemos números de misma cantidad de dígitos. Acá tenemos 3 dígitos. Entonces, voy a ordenar primero los dígitos de la unidad, después voy a ordenar los dígitos de la decena, y finalmente los de la centena, o lo que siga, unidad de 1000, decena de 1000, no sé, ahí depende. Pero, por ejemplo, acá tengo 329, 457, 657, y voy a ordenar el más bajo, que sería el 720, iría primero. Por eso va a ir primero en esa iteración. Después vendría el 5, 355. Ahí se pone el 355. Después seguirían los números 6. Pero, bueno, el 1, 6. El 6, 4, 3, 6. Después vendrían los 7. Pero se tienen que poner el que venga primero. 4, 5, 7. 4, 5, 7. 6, 5, 7, 6, 5, 7. Y así sucesivamente. Este algoritmo de acá, ¿cuál es la restricción? Bueno, también es lineal. Pero ¿cuál es la restricción? Es que tenemos certeza de que todos los dígitos o todos los datos van a ser de la misma cantidad de dígitos. Son números enteros y se ordenan, bueno, el resto ya está ahí. Y además es que radix sort se usa otro algoritmo que sea de ordenamiento. Usa Subble sort to sort array A on digit I. Entonces tengo que usar otro algoritmo de ordenamiento. ¿Cuál algoritmo de ordenamiento uso? Si yo uso un algoritmo como counting sort, me va a quedar que es tiempo lineal. Ahí súper bacán. Si yo uso un algoritmo de ordenamiento que sea como insertion sort, n cuadrado, entonces este algoritmo ya no va a ser el óptimo, ahora va a ser de n cuadrado. Entonces hay que tener cuidado con la implementación. Así que, por ejemplo, si es que les preguntan qué algoritmo usaría para ordenar
tal cosa y quieren usar radix sort, tienen que especificar. Voy a usar radix sort y además voy a usar counting sort para ordenar los dígitos. Entonces tienen que hacer esa complementación para que tengan cuidado. Eso es todo con el tema de algoritmos de ordenamiento. ¿Alguna duda hasta ahora, antes de pasar con hash? Parece que no. Todo bien, todo good. Uf. Estamos. Vamos con hash. Hash es otra estructura de datos, de las que ya hemos visto, lista, simplemente enlazado, elemento enlazada, grafos que se ven más adelante, arreglo, estructuras, heap, stack, buffer circular. Esta es una más. ¿Cuál es la gracia? Es que, bueno, los diccionarios de Python están basados en esto, donde está basado en funciones de hash, donde una función de hash va a recibir una llave y me va a retornar una dirección de memoria en una tabla, que es la tabla hash. Entonces, la más básica de todas sería la tabla de direccionamiento directo, que en realidad es súper útil si es que se tiene una cantidad limitada o se conoce qué tan grande debe ser la tabla. Si es que uno no sabe qué tan grande tiene que ser la tabla o que va a crecer, esto ya no sirve. Pero en caso contrario es como la más útil. Entonces, direccionamiento directo sería, por ejemplo, la llave 2 corresponde a la posición 2 de mi tabla. Y en esa posición es donde yo voy a guardar el par llave valor. Entonces, para la llave 3, me va a redireccionar a la posición 3. Y en la posición 3 yo voy a guardar el par llave valor. Y es así. Algunas de las funciones son estas de acá, que es buscar. Acá básicamente busco por la llave, entonces va a tener tiempo constante. Acá voy a hacer una inserción de un elemento. También voy a hacerlo por la llave. Entonces, llego con mi llave, se la paso a la función hash. La hash me da la dirección. Entonces, en esa dirección yo le voy a asignar el valor x. También constante, y para borrar también constante porque voy a llegar a la posición de la llave, me va a dar la dirección, y a esa dirección le voy a asociar un nulo, nil. Entonces, esta es tiempo constante, es súper bacán, pero ¿cuál es la desventaja? Es el espacio de memoria, que no puede crecer, y que básicamente si es que hay muchos datos y yo no los conozco, no se puede implementar, básicamente eso. Caso contrario, de donde queramos hacer una tabla pequeña y agotada, puede que hayan problemas de colisionamiento que se llama, donde tengo dos llaves que me van a llevar a la misma dirección de memoria, por ejemplo K5 y K2. Estos dos, sus funciones de hash me van a retornar la misma dirección de memoria. Entonces están colisionando. ¿Qué se hace en ese caso? Hay muchas estrategias, pero la más intuitiva o la que se ve en el curso también, es el encadenamiento, que es básicamente donde se produzca la colisión, yo los voy a anidar. Entonces voy a anidarlas, en este caso va a ser con listas simplemente enlazadas. Entonces, como está colisionando K5, K7 y K2, las voy a enlazar con listas, bueno, en este caso doblemente enlazadas. Entonces, bueno, el orden en que se pongan no importa mucho. Ahí depende de cuál se llame primero. Entonces, ahí es eso. Y en este caso, la búsqueda ya no es constante. Ahora va a determinarse por la cantidad de datos que yo tenga. ¿Por qué? Porque si todas mis llaves llegaran, así como por mala suerte, llegar a la misma dirección de memoria, entonces voy a tener esa cantidad de datos en una lista doblemente enlazada, que va a ser de largo n. Entonces, ahora esto de acá pasa a ser n.
tiempo, complejidad lineal. La inserción, también lo mismo. Entonces, porque puedo tener una lista de, bueno, que todos hayan ido al mismo lugar, y para insertarlo en la última posición de la lista doblemente enlazada, tengo que visitar todos los puestos previos. Entonces sería de largo n-1. Y como el -1 no le importa, también va a ser tiempo lineal. Y para el borrar un dato, también, lo mismo. Entonces, esa es como la gran diferencia. Además, se puede definir un factor de carga, que es esto de acá. Es como qué tan ocupada está mi tabla hash con respecto al tamaño que tiene. Entonces, n es la cantidad de datos, m es el tamaño de mi tabla hash. Si yo tengo muchas colisiones, va a decir que tengo n mayor que m. Entonces, el factor de carga va a ser mayor que 1. Si tengo pocas colisiones o no he llenado mi tabla, entonces este va a ser n menor que m, alfa menor que 1. Entonces, eso es como lo que nos va a determinar el factor de carga. Y básicamente también se puede expresar en base a esto. Si yo tengo muchas colisiones, es decir, un factor de carga muy, muy grande, quiere decir que n es muy grande con respecto a m. Entonces va a quedar tiempo de lineal, que es lo que estábamos viendo. Si es muy pequeño el factor de carga, me va a quedar 1 sobre m, y m es conocido la mayoría de los casos. Entonces va a quedar tiempo constante, que era el caso de direccionamiento directo. Entonces ahí, Trevion. ¿Qué viene después? Viene lo esencial de las tablas hash, las funciones hash. Ya vimos que si hay una mala función hash, nos va a tirar muchas colisiones. Entonces, ahí cuidado. Y si tenemos una buena función de hash, es decir, que me los distribuye a todos en distintas posiciones, reduciendo los largos de la lista, entonces voy a tener el tiempo constante, que es el que ya tanto quiero. Entonces, ahí se define eso de ahí, que es el Simple Uniform Hashing Assumption, el SUHA, que básicamente nos dan 3 ideas de algunas funciones hash que pueden ser útiles. La primera es esta de acá, la que usa el flooring de la multiplicación entre la llave y el tamaño de la tabla. Entonces, si yo entro, voy a hacer esta rápido, porque es como simple. Tengo mi función de hash, que le entra una llave k, y va a ser el floor de k por m. Entonces, si m es igual a 100, o sea, si tiene 100 celdas de espacio, 100 direcciones de memoria, y yo le paso un k igual a 10, esto va a ser 10%, me va a quedar 1000. Hice algo mal, porque el k creo que era entre 0 y 1. Sí, ahí está esa restricción. Entonces k tiene que ir entre 0 y 1, básicamente. Entonces yo le paso un 0,1, ahí sí. Me va a quedar el flooring de 0,1 por 100. Eso me va a quedar en 10. Entonces me va a redirigir a la posición 10 de la tabla. Si yo le paso 0.33 y si le paso 0.37, o a ver, 0.337 y 0.332. Voy a analizar esas dos llaves. En ese caso me va a quedar multiplicado por 100, me va a quedar 33.7. Y este va a ser el flooring de 33.7. Entonces eso se va a llevar a 33. Y este de acá va a ser el flooring de 33.2. Como es el flooring, también va a llevar a 33. Entonces estos dos van a colisionar. Colisión.
Y ahí tienes que especificar cómo lo estás resolviendo en las colisiones. Se tiene que decir, se resuelven las colisiones por encadenamiento, utilizando listas doblemente enlazadas, utilizando listas simplemente enlazadas, por ejemplo. Entonces, es eso. Tenemos, esto está listo. Después tenemos otro que es de la división, con aritmética modular, K mod M, mismo caso, sería K mod M, M. Entonces voy a tomar el resto de la división entre K y M. Se puede usar Binary Search Tree, los árboles binarios de búsqueda para encadenamiento. Sí. Nunca lo he visto, pero creo que sí. Sí, la verdad es que sí, sí se podría. Aunque ahí tenéis que definir también cómo lo harías o por qué lo harías así. Pero sí, sí se podría. Entonces tenemos la función de hash kmod m. Entonces para el mismo m, bueno, en este caso tiene que ser un número primo, por ejemplo 701. ¿Por qué tiene que ser número primo? Hay que meterse en la matemática y no da para eso. En ese caso, tengan presente que se tiene que escoger un número primo. El K tiene que ser cualquier valor, creo. Sí. Entonces, nuestra tabla hash va a tener 701 valores. Y yo entro con K igual a 70. Entonces va a quedar 70 módulo 701. Se tira la calculadora o hacen la división y ven el resto. 70 mod n, 701. Eso nos da 70. Entonces, eso nos da la posición 70. ¿Qué pasa si le tiro un número más grande? Por ejemplo, 771. O 70, sí, creo que esa es. 771. Ahí está. Eso también me va a dar el módulo. Eso también me va a dar 70. Entonces, por eso es que en estas funciones de hash tenemos claramente un tamaño más restringido. Por ejemplo, 701 celdas. Pero vamos a tener colisiones, claramente. Pero la gracia es que cumplen con el principio de Suja, que básicamente que todas las celdas tienen la misma probabilidad de almacenar alguna llave. Entonces, esa es como la gran ventaja. Y nos pueden llevar potencialmente a un tiempo constante. Y después está el método de multiplicación, que en realidad no tiene mucho sentido. O sea, sí tiene sentido, pero no lo quiero desarrollar porque la última vez perdí mucho tiempo en esto. Básicamente pueden entender cómo funciona, pero estas tres funciones de acá es para poder aplicarlas o motivarlas a llevarlas a un problema que lo necesiten. Hasta ahora yo no he visto algún certamen o ejercicio que necesite alguna de estas tres funciones. ¿Sirve conocerlas? Sí, para poder ver cuándo podría ser útil. Por ejemplo, si es que me están acotando el tamaño de la tabla. Si no me están acotando el tamaño de la tabla y yo puedo determinar el tamaño de la tabla, vamos a usar simplemente direccionamiento directo, que es, por ejemplo, para estos dos ejercicios de certamen que vimos acá, que también están desarrollados. Y yo uso particularmente direccionamiento directo, porque puedo determinar el tamaño de la tabla. En este caso es M201, por ejemplo, y tenemos direccionamiento directo, básicamente. Y nos ahorramos todo el tema de la otra función. Este también es de direccionamiento directo. Tenemos M25 a la 3. Y si no tengo problema con la memoria, entonces puedo implementarlo. Y no hay problema con eso. También es direccionamiento directo.
Así que es eso con lo de hash. Y después nos quedaría lo de grafos y terminamos. ¿Hash, alguna duda? ¿O quieren ver algo más particular? ¿O quedó claro? Por mi parte, todo bien. Ya, súper. Ahora quedamos con grafos. En grafos vamos a tener BFS, Dijkstra, y los últimos que le subí en la cápsula, que también lo vamos a ver por encima en el tiempo que nos queda. Nos quedan 13 minutos para terminar la materia de 2 unidades completas en 1 hora con 10 minutos más o menos. Entonces, hicimos un speedrun. Vamos con grafos. ¿Qué son los grafos? Básicamente es otra estructura más, donde vamos a ver gráficamente cómo se comportan. Tenemos, voy a llamarlo como por A, B, uy, y si después lo tiro con círculo. A. A, B, C, D y E. Entonces voy a tener estas cositas de acá que van a ser los vértices y voy a tener las conexiones entre vértices que van a ser los enlaces, edge, que pueden ser, puede haber o no relaciones en algunas, puede incluso haber alguna que no esté conectada a nada y también va a ser un grafo. Así que, ojo con eso. Hay varios tipos de grafos. Este de acá, en particular, sería un grafo no dirigido y que no está pesado. Bueno, tiene peso porque son su enlace. Que haya un enlace significa que hay uno ahí. Y si es que no hay enlace, como es con el F, su enlace es 0. Pero se dice que no es pesado, básicamente, porque son pesos distintos o sea, peso igual a 1 y 0. Es binario. En cambio, cuando tenemos un grafo que sí es pesado, podemos tener pesos distintos de 1. Incluso puede haber un 1, 7, 5. Podrían haber incluso negativos. Menos 1, menos 4. Entonces ahí están los pesos positivos, pesos negativos y varias cosas así. Además, tenemos la otra forma de separarlos con grafos dirigidos, que nos dicen básicamente la dirección de la carretera, por así llamarlo, por así decirlo. En el caso cuando es no dirigido, la carretera va para los dos lados. Entonces ahí hay que tener eso en consideración. Entonces, una vez que se conocen los grafos, así como por encima, cómo se tratan y cuál es su representación, a la hora de implementarlo, porque esto solamente es representación gráfica, a la hora de implementarlo voy a tener que elegir. Puedo hacerlo por arreglos, matrices, puedo hacerlo por listas, ahí depende también de cada uno. Entonces ahí están estas dos representaciones para la implementación. Esta de acá, que es por listas, en este caso simplemente enlazada, y esta es la representación matricial. Esto es lista de adyacencia, y esto es matriz de adyacencia. Básicamente nos dicen qué nodos están conectados y cuáles no. Entonces, veamos la lista de adyacencia. Nodo 1 está conectado con el nodo 2 y el nodo 5. Entonces vemos el grafo de acá. Claramente 1 está conectado con 2 y con 5. Vamos a la matriz de adyacencia y nos vamos a posicionar en alguno de estos índices. Esto sería como la conexión de 1 con 1. Si hay un 0, significa que no hay conexión. Entonces 1 con 2, sí hay conexión. Y también hay 1 con 5. Entonces 1 con 5, sí hay conexión. También para la columna.
Tenemos 1 con 2, sí. Bueno, en realidad sería 2 con 1, sí. Y 5 con 1, sí. ¿Por qué lo leo así? Es porque en el caso de que sea dirigido ya no es tan sencillo. En este caso hay conexión de 1 con 2, de 1 hacia 2, pero no de 2 hacia 1. Entonces, 1 hacia 2 sí hay conexión, pero 2 hacia 1 no hay conexión. E incluso este de acá, 6 con 6, sí hay conexión. Y así como para cachar, en este caso de grafo no dirigido, basta con implementar la triangular superior o la triangular inferior y hacer la simetría, porque como hay carretera bidireccional, se va a cumplir que la matriz es simétrica. Entonces, básicamente eso. En el caso de los dirigidos, no se cumple eso. Bueno, no necesariamente. Ahí hay un poco del análisis de los grafos en general en cuanto a complejidad, según la implementación. Ahí depende de si es lista de adyacencia o matriz de adyacencia. En el caso de matriz de adyacencia siempre va a consumir espacios de v cuadrado, porque tenemos la cantidad de vértices o nodos al cuadrado, que es básicamente armar la matriz. Y la lista de adyacencia no tiene ese problema. Va a depender de la cantidad de vértices y además de la cantidad de enlaces. Por eso es B más E. Eso por ahora. Y ahora tenemos estos algoritmos de acá, que es BFS y Dijkstra. El más importante de estos dos sería Dijkstra. Ahí vamos a ver por qué. Mejor me voy al libro para no ir haciendo los grafos. Entonces vamos a los grafos. Acá no. Acá no. Acá está. Graph algorithm. Y single source shortest path. Entonces, ahora vamos a tener, este es un grafo, por ejemplo. Este de acá. Donde tengo un nodo fuente, la S, y tengo otros nodos A, B, C, D, E, F, G. Y yo lo que voy a querer encontrar es el camino más corto desde S hasta A, hasta B, hasta G, hasta D, hasta cualquier otro nodo. Entonces, por eso es que se desarrollan los algoritmos de camino más corto, que sería básicamente BFS, estaría Dijkstra, estaría también Bellman-Ford, que es el último que se vio en la cápsula. De entre esos, voy a hacer un pequeño resumen. Bellman-Ford, el primero que se ve, Bellman-Ford. Uy, me quedó la ya. Bellman-Ford sirve para los grafos que son con ciclos negativos. Que es un ciclo negativo, por ejemplo, cuando tenemos esta situación de acá. Que este nodo sea 4, este sea 5. Tengo un enlace con peso de 2 y un enlace con peso de menos 4, por ejemplo. Si se dan cuenta, la suma de estos pesos de enlace entre estos dos va a ser menos 2. Eso va a ser un ciclo negativo. ¿Y qué implicancia tiene? Es que si nosotros le aplicamos Dijkstra a esto, o por ejemplo BFS, no sé, algún algoritmo que intente encontrar el más corto, va a intentar hacer esto. Voy a hacer 4. 4 más 2 me da 6. 6, relajación 5, no pasa nada. Se va a mantener con 5. Pero cuando vaya a hacer este camino de acá, me va a quedar 5 menos 4, me va a quedar en 1. Al hacer la relajación, voy a tener que reemplazar el 4 con 1. Y después voy a hacer otra iteración más, y voy a hacer 1 más 2, me va a quedar en 3. 3 menos 4, me va a quedar menos 1. Y así sucesivamente. Entonces después nos va a quedar con menos infinito, ambos nodos. Y como nos va a quedar menos infinito,
significa que el camino más corto va a estar en menos infinito. Y eso no tiene sentido. Entonces, por eso. Bellman-Ford sirve para estos casos. Te detecta el camino más corto y además te detecta si es que hay un ciclo negativo. Eso es lo principal. ¿Por acá lo tengo? No. Entonces esto es Bellman-Ford. Entonces, básicamente voy a ir con el nodo fuente. Voy a revisar mis adyacentes, que sería t y y. Todos parten con distancia infinita. Y voy a hacer la relajación. Comparo 0 más 6 con la distancia de t. Si es menor, voy a actualizar sus parámetros. Entonces, ahora el t tiene distancia de 6 y su predecesor es s. Lo mismo con y. Después voy a parar en s, o sea, en t. Y con t voy a hacer lo mismo. Voy a revisar mis adyacentes. Mi adyacente sería el x, el z y el y. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Esa sería la repetición de c. Voy a actualizar 6 menos 4 me da 2. 6 más 5 me va a dar 10. ¿Y de dónde sale ese 4? Es de otra iteración, de 7 menos 3. 7 menos 3 me va a dar 4. Entonces, ese es el camino que se toma. Porque estamos buscando el camino más corto. Y así va a iterar para cada uno de los vértices hasta encontrar el camino más corto, armando la matriz de distancia y la matriz de predecesores. Los predecesores te va a decir básicamente cuál es el nodo anterior desde el cual se llegó al camino más corto, básicamente. Entonces, si yo quiero llegar a Z, si yo quiero llegar a Z, que sería este caso de acá, voy a tener que tomar el camino del predecesor. Predecesor de Z, en este caso es T. Predecesor de T es X. Predecesor de X es Y. Y predecesor de Y es S. Y ahí se va determinando el camino más corto, hasta llegar a Z, por ejemplo. Eso es Bellman-Ford. Después tenemos BFS, creo, por acá. O está Dijkstra. Entonces, Dijkstra hace algo parecido. Pero Dijkstra usa fila por prioridad. ¿Por dónde está? Está acá. Este es su pseudocódigo. Hace la inicialización, que es básicamente poner toda la distancia en infinito, la distancia de la fuente en 0, y los predecesores en 1. Esa es la inicialización. Y ahora tengo una fila por prioridad llamada Q, que va a ser la lista de los vértices. Y ahora a la lista de los vértices voy a extraer el que tenga valor mínimo. Y ese va a ser el nodo con el que voy a comenzar. Como todos están en infinito excepto la fuente, voy a empezar con la fuente, claramente. Y cuando tenga la fuente, voy a revisar para cada vértice que sea adjunto a la fuente, por ejemplo. Y voy a hacer la relajación a los que están adyacentes. Y voy a hacer exactamente lo mismo para las otras iteraciones, porque voy a estar extrayendo el valor mínimo de la fila. Y así voy a ir iterando para cada uno de ellos. Por eso digo que es muy parecido a Bellman-Ford, porque voy a pararme primero en la fuente, voy a ver mis adyacentes y voy a hacer la relajación. Después voy a ver de los que todavía no están procesados, por ejemplo el 10 y el 5, cuál es el menor de ellos, el 5. Y ahora con el 5 voy a empezar a iterar. El 5 va a iterar con los adyacentes y va a hacer la relajación correspondiente. Antes acá había un 10 y estoy con la iteración del 5. Entonces 5 más 3 me va a dar 8. 8 comparado con 10 es menor el 8. Entonces voy a actualizar la información de t. Voy a actualizar tanto su distancia como el predecesor de t. Esas dos cosas. Eso es lo esencial. Pero ¿por qué Bellman-Ford sí ve lo de los ciclos? Es porque se le agregan otras dos líneas, que no las nombré, lo siento. Son estas de acá.
Esto sería como lo parecido a Dijkstra. Para cada vértice reviso los adyacentes y hago la relajación. Pero acá está la parte de ver los ciclos. Como ya se hizo la relajación, ya voy a tener todo en el mínimo, el camino mínimo. Entonces, esto me va a revisar nuevamente los vértices y los enlaces, y voy a revisar si es que hay otro camino mínimo. Si es que hay otro camino mínimo, a pesar de ya haber hecho la relajación, significa que estamos en presencia de algún ciclo negativo. Entonces, por eso se va a retornar falso. Se dice que es falso si es que hay ciclo negativo. Si es que hay ciclo negativo, significa que no tiene sentido encontrar un camino mínimo. Y es eso, básicamente. Y se retorna true si es que efectivamente hay un camino mínimo. Eso era la explicación. Tenemos Dijkstra, todo bien. Y me falta BFS. No sé en qué parte está. No lo pilló. Ay, 595. Entonces tenemos BFS, que va a ser parecido a lo que ya hemos visto. Va a ser la inicialización, que son estas líneas de ahí. Pero ahora vamos a estar coloreando nuestros nodos que han sido visitados, los que han sido procesados y los que ya están listos. En eso se basa. ¿Y cuál es la diferencia de BFS con Bellman-Ford y Dijkstra? BFS es para grafos que son no pesados y además no dirigidos. Por acá, si es que mal no recuerdo, lo dice. O veo el ruteo, por ejemplo. Claro, el ruteo acá está, son no pesados y no dirigidos. Entonces voy a visitar un nodo fuente, voy a revisar mis adyacentes y los voy a colorear. Como empecé con el nodo fuente, ya terminó su iteración correspondiente de actualizar la distancia. Se le suma 1 básicamente. Voy a seguir con los que me quedan. Depende cuál haya encolado primero. En este caso se encoló primero el W y después el R. Entonces, ahora cuando vaya a desencolar, voy a ir con W. Entonces ahora proceso W, reviso sus adyacentes, sumo 1 a la distancia, actualizo los predecesores y hago exactamente lo mismo. Reviso la fila que tenemos y desencolo. Desencolo R y ahora lo proceso. Y así para cada iteración. Al final va a quedar con todos procesados, una fila vacía, y además con la distancia correspondiente. Entonces la distancia entre 0 y R va a ser de 1. La distancia entre S y Y va a ser 3. Y ahí está con las líneas marcadas los predecesores. Es eso. Eh, uf, estamos hoy ya estoy 5 minutos pasado. Me queda minimum spanning tree y el algoritmo de Prim. Los voy a ver también por encima. Si es que ya tienen que irse, pueden irse, no hay problema. Así que yo me voy a quedar igualmente hasta terminar esos 2 temas, que son lo último que nos queda. Y las dudas si es que hubiera. MST. Tenemos MST. ¿De qué va MST? Los Minimum Spanning Tree o árbol de expansión mínima. Tenemos estos árboles, o sea, estos grafos de acá. Entonces, lo que yo quiero hacer es encontrar el árbol asociado a este grafo que tenga la expansión mínima. Es decir, voy a eliminar algunos de los enlaces. Minimizando el peso total de mi grafo o de mi árbol, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a partir con algún nodo que va a ser de root, de raíz, en mi árbol.
Entonces, en este caso, parto con el A. Como parto con el A, voy a revisar mis enlaces adyacentes y ver cuál de ellos es el menor, porque quiero minimizar el peso de todo mi árbol. Como me voy por acá, puedo irme al B. Ahora que tengo el B, voy a revisar los adyacentes de A y los adyacentes de B que no hayan sido procesados. Entonces, adyacente de A me queda solamente el 8. Adyacentes de B me queda el 8 y el 11. En este caso se toma el 8 de arriba, podría ser el 8 de abajo, también lo desarrollo en la cápsula, por si quieren verlo. Entonces, puedo irme por el 8 de arriba y ahí voy a armar esta conexión de acá. Entonces ahora voy a tener que hacer exactamente lo mismo. Veo los adyacentes de A, de B y de C, y ver cuál de sus enlaces son el menor. En este caso sería el 2. Y por eso agrego el I a los procesados. Ahora hago lo mismo y me doy cuenta que el menor es 4. Toma ese camino de I, de C a F. Después el mínimo sería 2, que sería la conexión con G. El mínimo sería 1, conexión con H. Y después de los que me quedan, sería el 7, este 7 de acá, el 8 y el 11. Pero si se dan cuenta, el 8 y el 11 y el 7 de acá no tiene sentido procesarlos porque están conectados a nodos o vértices que ya han sido agregados. Entonces solamente me quedaría el 7 y el 10. El menor entre esos dos, el 7. Me queda el D con camino 9 y el F con camino 10. Entonces me voy por el de camino 9 y me queda el E. Entonces todo lo que está marcado con negrito o gris más oscurito es el árbol de expansión mínima. Esa es la idea principal. Y por eso se define el Generic MST, que es el algoritmo genérico de MST, que es básicamente lo que les acabo de explicar. Pero existe un algoritmo ya para implementar, que es el algoritmo de Prim, que está por acá, que es como equivalente al Dijkstra, pero para armar Minimum Spanning Tree. Acá está su pseudocódigo. Esta primera parte siempre son de inicialización. Si se dan cuenta es muy parecido a Dijkstra. Inicializamos en infinito, predecesor en nulo, el root o la fuente en 0, y una fila que va a ser la cantidad de vértices. Entonces voy a hacer la extracción del mínimo, voy a ver los adjuntos, y voy a ir comparando el peso con el valor de la llave, que en un principio van a ser infinitos todos, excepto el root. Y así voy armando mi árbol, con los predecesores, básicamente. Entonces veo los adyacentes, añado el B, veo los adyacentes de B, añado C, entre 11 y 8 sería el C. Entre C y el I, F y D, me voy por el camino más corto, 2. Entre C, D, F, G y H, el camino más corto sería el del 4. Después exactamente lo mismo, para F, el camino más corto sería 2, así que añado G, este de acá. Para todos los que quedan, el camino más corto es 1, añado H. De los caminos que me quedan, me quedaría el 7 y el 10, entonces añado el D. De los que me quedan, me quedaría el 9 y el 10, entonces añado el del camino más corto, que sería el 9. Y ahí queda el árbol listo, porque estamos añadiendo a los predecesores. Esa matriz de predecesores son los que finalmente me van a dar el árbol para implementarlo. Por eso es tan importante. Bueno, y acá se determina también el tiempo, la complejidad, que tampoco lo dije en Dijkstra, se me pasó. Bueno, va a depender de cómo se implemente la fila de prioridad Q y el extract min. Lo más usual sería implementar Q, que es con lo que saben, con min heap, que sería como el contrario a max heap, donde el padre va a ser el mínimo de todo, el valor mínimo.
Si se hace con min heap, entonces se llega a, bueno, Dijkstra llega a v log v más, si es que mal no recuerdo, algo así. Y en el caso del algoritmo de prim, es muy parecido. Se tiene esto de acá, v log v, e log b. Y en general, la cantidad de enlaces es mucho mayor que el de los vértices, entonces por eso se lo come. Hay otras implementaciones que son con Fibonacci heap, pero no se ha visto con el curso, entonces se deja de lado. Eso es todo. ¿Tienen alguna duda antes de cerrar la sesión? Kevin, ¿ese min heap sería como un heap sort o no? Sí y no. Heapsort es un algoritmo de ordenamiento que usa max heap. Max heap. Max heap. Pero max heap es Max. una estructura, o sea, una estructura ordenada. Exactamente, que cumple con la condición de que el nodo padre va a ser mayor que sus hijos, de valor mayor. Claro, claro. Ah, En el y caso de ocupa Minheap, como... Ah, ya, sí, perdón. al revés, el padre es menor que los hijos. Ah, ya, 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 ya. Ya, claro, no, es que nos vimos como por definición min heap, sino que vimos Mm, el algoritmo heap sort, ¿no? Para, como por así decirlo, dar vuelta al max heap, pero nunca vimos el nombre de esa claro, estructura que es min heap que le acaba de decir. No, eso era, eso, ese era mi duda. ya saber. ¿Alguna otra duda o quedamos listos? Si es que quieren ver algo en profundidad o quedaron más o menos listos con el resumen de toda la materia. Igual estuvo denso. Yo tengo una duda pequeña ¿Sí? con el tema del método maestro, ¿Ya? ¿Sí? que hay veces que cuando se utiliza el método maestro, no, no era el método maestro, perdón, era el árbol de recursividad. Hay veces Mm, que cuando se utiliza el árbol de recursividad ocupan la sumatoria y hay veces que simplemente como que multiplican Ah, ya, el sí te largo, por entiendo. así decirlo. Y hay otras veces en donde cuando utilizan la sumatoria, en vez de hacerla desde igual a cero hasta log en base lo que sea de n, la hacen desde cero hasta infinito. Y ahí yo tengo una duda, ahí tengo una gran duda con el tema porque cuando la haces desde cero hasta infinito, claro, te queda una constante. Te queda como, por ejemplo, tienes n cuadrado por la sumatoria desde cero hasta logaritmo en base lo que sea de n de, no sé, r a la i. Claro. Y, y eso en estricto rigor lo dejan como n cuadrado log n, pero si haces extender como el límite de la sumatoria hasta infinito, te queda como n cuadrado nomás, porque al fin y al cabo es una constante, entonces no sé qué es lo correcto. Ya, sí. Ambas soluciones son buenas. Cualquiera de las dos te lo van a cobrar bueno. ¿Por qué? Porque cuando haces, ya por ejemplo, tenemos una sumatoria que está definida con un logaritmo, que es como lo clásico, logaritmo en base de n de i igual a 0 de algo. Por ejemplo, esto yo lo puedo acotar por algo aún superior, tirándolo a infinito. Como nosotros lo que nos importa es cotas superiores, entonces no hay problema con hacer esto. Si es que te simplifican los cálculos o lo puedes calcular de más fácil, puedes hacerlo, no hay problema. Sí, Igual pero hacerlo. es que mi duda es, por ejemplo, ya, digamos que esta sumatoria está multiplicada por un n normal, es Ujú. lineal. En el caso de que tú lo quieres acotar como menor o igual hasta infinito, te queda n por una constante, entonces te queda big teta de n, ¿cierto? Pero en el ¿Ya? caso de la izquierda, que se supone que es menor, te queda big teta de n log n. Entonces, por eso yo no le encuentro sentido a esta forma de acotar. Y lo ha hecho, claro, el profe también lo ha hecho así. El profe ha hecho casos en donde se salta la sumatoria de lleno y multiplica, ¿no? Multiplica, por ejemplo, eh, queda teta de n log n, o hay veces que coloca la sumatoria y la hace tender a infinito y elimina el log n, ¿cachai? Entonces yo tengo ahí mis dudas. Claro.
Mi recomendación, si es que tienes un login acá, simplemente dejarlo como en el login. En el login. ¿Cuándo es más válido hacer lo de la sumatoria, o sea, de infinito, para tener el resultado? Porque en realidad esto debería, acá cuando haces ese paso, pierdes la dependencia de, entonces por eso es como medio jugarle al vergas, así que hay que tener cuidado con eso. Cuando se pierde la dependencia de n, estás perdiendo, entre comillas, información, y por eso a veces te puede quedar con n solamente, cuando esto no es verdad. En el bloque n es mayor que n. Cuando puedes hacer eso es cuando no hay dependencia de n. Así, si es que no hay dependencia de n y tú sabes que es como, por ejemplo, log 2 de 2 a la 4, no sé. Y sabes que no está dependiendo de n, puedes acotarlo por infinito y chao, porque esto va a ser una constante claramente. Pero esto de acá no es una constante cuando intentas interpretar nuevamente. Entonces ahí se está perdiendo esa dependencia. Así que eso es como lo que podría decirte. Ya, ya, sí, sí, sí. Sí, no, sí, igual en el caso de que llegue a haber algo así. De hecho, no sé si es necesario colocar la sumatoria, porque como te digo, hay veces en el que el profe coloca la sumatoria y después la deja igual como n log n, por ejemplo, y hay veces en donde simplemente multiplica el brazo más largo por eh, n, en algunos casos, en el caso de que quede n constante nomás, en las sumas laterales. Claro, en realidad multiplicarlo o hacer la sumatoria te da lo mismo, porque una sumatoria al final va a ser una suma de valores n cantidad de veces, que ese n va a estar determinado por el superior el límite superior de tu sumatoria. Entonces, como el equivalente. Ahí lo que Sí, más te cierto, acomode. daría como lo mismo. Sí, Ya, perfecto. Esa era mi duda aquí. Muchísimas ya gracias. súper. Que les vaya súper con el certamen. Ahí, bueno, ahí queda solamente Daniela. Si es que tienen más dudas, le respondemos y si no, quedamos hasta acá. Yo me retiro. Muchísimas gracias, Kevin. Ya, pues, chaito. Entonces, quedamos hasta acá. Eh, que les vaya súper con el certamen. Y cualquier duda, estoy disponible en Discord y el aula, todo lo que necesitan. Voy a responder lo antes posible. Así que eso. Chaito.